En esta oportunidad vamos a ver un tema de desigualdades o inecuaciones de primer grado, que es de cuarto de secundaria. Quien los saluda es el profesor Sergio Carlos Hurtado Pedraza de la Unidad Educativa Santa Teresita 3. Este trabajo ha sido realizado en conjunto con la Dirección Distrital de Ascensión de Guaraños y la Red de Maestros de Matemática del mismo distrito. Recordando algunos conocimientos previos antes de introducir al tema, vemos que una desigualdad es una expresión que indica que una cantidad es mayor o menor que otra. Los signos de desigualdad son cuatro: mayor que o igual, menor que y menor que o igual. Y tenemos algunos ejemplos que ustedes están observando. El 5 es mayor que 3 y menos 4 es menor que menos 2. Recuerden que ustedes, según la recta numérica, los números negativos se van a comparar de acuerdo al que está más próximo al cero. Es decir, mientras más alejado está el número negativo del cero, significa que es mucho menor que el que está más cerca, próximo al cero. En el caso de los positivos es muy diferente. El que está más próximo al cero es menor y el que está más lejos del cero es mayor. Ténganlo muy en cuenta en esto porque más adelante vamos a ocupar cuando interpretemos lo que son los intervalos. ¿Qué son las desigualdades desde el punto de vista de matemáticas? Una desigualdad es una relación de orden entre dos valores cuando estos son distintos. En caso de ser iguales, lo que se tiene es una igualdad. Esto me quiere decir que necesitamos dos valores independientes uno del otro, ya sea una cantidad menor o una cantidad mayor, para realizar la comparación respectiva. Si ambas cantidades son del mismo valor, lo que se tiene es una igualdad. Esto va a quedar más claro cuando expliquemos algunos ejercicios. De acuerdo a estas características se tienen dos casos. El primer caso son las desigualdades estrictas. La notación en matemática es el siguiente: A es menor que B, lo que significa que A es menor que B, y A es mayor que B. Es decir, que vamos a comparar dos cantidades ya sean menor o mayores que otras. Y utilizamos estos signos de relación que son menor que y mayor que. El siguiente caso son las desigualdades amplias. La notación es A es menor o igual que B o A es mayor o igual que B. Quiere decir que vamos a comparar dos cantidades, pero aparte de comparar esas cantidades pueden ser iguales entre ellas dos. Definición. Una desigualdad o inecuación es en la que hay una o más cantidades conocidas, incógnitas, y que solo se verifica para determinados valores de las incógnitas, llamadas desigualdades de condición. Componentes o términos. Una desigualdad está compuesta por dos expresiones algebraicas relacionadas mediante los signos de orden: menor que, menor o igual que, mayor que o mayor o igual que. Este signo va a separar las dos expresiones algebraicas que va a estar al medio y va a ser mi condición para resolver o llegar a mi resultado correcto de las desigualdades. Al lado izquierdo del signo de relación encontramos el primer miembro y al lado derecho encontramos al segundo miembro. Vamos a hablar sobre los intervalos. ¿Qué son los intervalos? Los intervalos son conjuntos de números reales que se representan gráficamente sobre la recta real, que cumplen una cierta condición y la condición viene impuesta por la relación de orden de los números reales, como ustedes observan en la siguiente tabla que aparece en su pantalla. El símbolo menor que, en su uso, x es menor que 5, lo incluye como respuesta verdadera a todos los números menores a 5 sin tomarlo en cuenta al mismo 5. El símbolo menor o igual que, x es menor o igual que 8, lo incluye a todos los menores que 8 y lo toma como respuesta verdadera también al mismo número que es 8. El símbolo mayor que, x es mayor que 3, lo incluye a todos los números mayores que 3 y no lo toma al 3 como respuesta verdadera. El símbolo mayor o igual que, x es mayor o igual que menos 2, lo incluye como respuesta correcta a todos los mayores que menos 2
incluyendo al mismo número que es menos 2. Notación y clasificación. La notación que usualmente se emplea son los corchetes o los paréntesis para simbolizar los conjuntos de los números reales, es decir, los intervalos. Al interior de los corchetes se colocan los límites del intervalo. El primero es el límite inferior y el segundo es el límite superior, como se observa en la siguiente tabla que aparece en su pantalla. En el intervalo MN se observa de la primera fila que los dos límites pertenecen al intervalo y se da un intervalo cerrado, cerrado. En el siguiente intervalo de la segunda fila, MN, se observa que el límite superior N no pertenece al intervalo y se da un intervalo cerrado abierto. En el intervalo MN de la tercera fila, observamos que el límite inferior M no pertenece al intervalo y se da un intervalo abierto cerrado. Y en la cuarta fila del intervalo MN, ninguno de los límites pertenece al intervalo y se da un intervalo abierto abierto. Continuando con los intervalos, tenemos los intervalos acotados. Es aquel en cuyos extremos son números reales, es decir, límites finitos, y se presentan como intervalos cerrados. En este caso se consideran los extremos finitos. Quiere decir que tanto el límite inferior como el límite superior pertenecen a la solución verdadera de la desigualdad. Esto quiere decir matemáticamente que X pertenece al intervalo cerrado A y B, tal que A es menor o igual que X y X es menor o igual que B. En el intervalo abierto, en este caso, no se consideran a los extremos finitos. Quieren decir que los límites inferior como superior no pertenecen a la solución verdadera de la desigualdad. En matemáticamente, esto quiere decir que X pertenece al intervalo abierto A y B, tal que A es menor que X y X es menor que B. En el tercer caso tenemos el intervalo semiabierto por la derecha. Esto quiere decir que el límite inferior pertenece a la solución verdadera de la desigualdad, mientras que el límite superior no lo pertenece. Matemáticamente esto quiere decir que X pertenece al intervalo cerrado en A y, y abierto en B, tal que A es menor o igual que X y X es menor que B. En el cuarto caso tenemos el intervalo semiabierto por la izquierda. Esto quiere decir que el límite inferior no pertenece a la solución verdadera de la desigualdad, mientras que el límite superior sí lo pertenece. Matemáticamente esto quiere decir que X pertenece al intervalo abierto en A y cerrado en B, tal que A es menor que X y X es menor o igual que B. Intervalos no acotados son aquellos donde por lo menos uno de esos extremos es el límite más infinito o menos infinito. En el primer caso vamos a obtener un intervalo abierto desde el límite inferior hacia el punto más infinito, donde X pertenece al conjunto de los reales tal que X es mayor que A. En el segundo caso vamos a obtener un intervalo cerrado en el límite inferior y abierto hacia el punto más infinito, tal que X pertenece al conjunto de los números reales y X es mayor o igual que A. En el tercer caso obtenemos un intervalo abierto desde el límite superior hacia el punto menos infinito, tal que X pertenece al conjunto de los reales y X es menor que A. En el cuarto caso obtenemos un intervalo cerrado en el límite superior hacia el punto menos infinito, tal que X pertenece al conjunto de los reales y X es menor o igual que A. En el quinto caso obtenemos una desigualdad trivalente, es decir, cuando el conjunto de solución es vacío o nulo en la desigualdad y su gráfica está representada entre el menos infinito al más infinito, porque no sabemos cuál es la solución verdadera que va a cumplir en nuestra desigualdad. Gráficas de intervalos. Se elaboran trasladando los límites del intervalo a sus correspondientes puntos en la recta real. El segmento entre los límites constituye la gráfica del intervalo, como se ven algunos ejemplos que está apareciendo en su pantalla.
Resolución de desigualdades lineales, propiedades o reglas. Cuarta propiedad o cuarta regla. Si un término está dividiendo y es positivo, pasa al otro lado de la desigualdad a multiplicar. Por ejemplo, x sobre 3 menor que 4, este 3 va a pasar al miembro derecho a multiplicar. Quinta regla. Si un término que va a pasar al otro lado es negativo y está multiplicando o dividiendo, pasa a hacer la operación contraria, pero el signo de la desigualdad cambia de sentido. Por ejemplo, tenemos menos 5x menor que 10. Este menos 5 va a pasar a dividir al miembro derecho, pero el sentido de desigualdad cambia. En el siguiente ejemplo tenemos x sobre menos 3 menor a 4. Este menos 3 va a pasar a multiplicar al lado derecho, pero el sentido de la desigualdad también va a cambiar. Ejemplo, vamos a encontrar el conjunto de solución de la siguiente desigualdad y vamos a graficar el intervalo de la solución. Observamos que tenemos expresiones fraccionarias, hay dos denominadores. Vamos a obtener el MCM entre 4 y 2, que es 4, que es el mínimo común múltiplo. Y este 4 va a multiplicar aquellos números enteros que no lo tienen y en los denominadores va a pasar a dividir. Entonces 4 por 3 obtengo 12x. 4 por menos 4 me da menos 16. 4 dividido entre 4 es 1. Por x me da una x. Bajo el signo de la desigualdad que es menor que 4 dividido entre 2 me da 2, por 5 me da 10x y 4 por 2 me da 8. Al hacer eso ya he homogeneizado toda la expresión, me queda sin ninguna fracción. Entonces vamos a transponer los términos. 2x bajo el 10 que estaba al lado derecho pasa al lado izquierdo con signo cambiado con menos 10 y bajo el más x. El menos 16 pasa al lado derecho cambiado su signo con positivo y va a pasar a sumar al más 8. Al hacer eso voy a reducir términos semejantes. Al lado izquierdo me queda 3x y al lado derecho voy a sumar y me va a dar 24. Luego de hacer mis operaciones aritméticas voy a despejar mi incógnita. El 3 está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces, si es positivo, se va a mantener el mismo sentido de la desigualdad. 24 entre 3. Como ustedes ven, observan, se puede dividir o simplificar sacando sus tercias. Entonces, voy a llegar a mi resultado que va a ser 24 dividido entre 3, me va a dar 8. Continuando con nuestro ejemplo anterior, vamos a graficar la parte de nuestro intervalo de la solución. Gráfica del intervalo x menor a 8. En nuestra recta numérica vamos a graficar este intervalo. Para ello vamos a levantar desde el punto 8 positivo un círculo no relleno y a partir de ese punto vamos a seleccionar todos los valores menores que 8. Quien me da este sentido es el signo de la desigualdad. Por lo tanto, mi conjunto de solución sería un intervalo abierto, no acotado, que está entre menos infinito y 8, tal que x pertenece al conjunto de los números reales y x es menor a 8. Haciendo esto, entonces hemos cumplido con nuestra solución en nuestro ejercicio. Desigualdades simultáneas. Una desigualdad simultánea es un tipo de desigualdad donde aparece más de una desigualdad en la misma expresión. Tenemos dos casos. En el primer caso tenemos una desigualdad simple, donde la incógnita está al medio de las dos desigualdades, como ustedes observan en el primer ejemplo. En el segundo caso tenemos una desigualdad compuesta, donde las incógnitas aparecen tanto en el miembro izquierdo al medio como en el miembro derecho, como ustedes observan en el ejemplo en su pantalla. Cuando se trabaja en este tipo de desigualdad, la solución que se encuentren deben satisfacer las dos desigualdades al mismo tiempo. Vamos a aplicar el primer caso de las desigualdades lineales, ahora con el ejemplo. Para ello vamos a sumar menos 1 de toda la expresión.
¿De dónde sale ese menos 1? De este más 1 que acompaña a la incógnita. Va a pasar a restar al lado izquierdo como al lado derecho. Al hacer mis operaciones aritméticas, al lado izquierdo me quedan menos 8 porque son signos iguales. Al medio se va a eliminar el término independiente y al lado derecho voy a restar porque son signos contrarios. Luego de eso voy a eliminar el coeficiente que está multiplicando mi incógnita a través de la multiplicación de un medio, tanto al lado izquierdo como al medio y al lado derecho. Realizando mis operaciones aritméticas, obtengo que al lado izquierdo me queda menos 7 medios menor o igual que 2x sobre 2 menor que 18 sobre 2. Observamos que al lado izquierdo no puedo simplificar, al medio sí puedo simplificar, entonces se van los coeficientes 2 y 2, y al lado derecho también voy a poder simplificar, que es 18 entre 2 me va a dar 9. Y mi resultado quedaría de la siguiente manera. Menos 7 medios es menor o igual que x menor que 9. Vamos a realizar la gráfica de nuestra desigualdad. Primero vamos a graficar el límite inferior, que es cerrado de menos 7 medios hacia más infinito. Luego graficamos el límite superior, que es de 9 positivo hacia el menos infinito. Luego vamos a intersectar a través de línea cementada del menos 7 medio hasta 9 positivo, para determinar los elementos que se intersectan o son comunes entre estos dos límites, para así determinar el conjunto de solución correcto que va a satisfacer las condiciones de nuestra desigualdad. El conjunto de solución de nuestra desigualdad está entre el intervalo de menos 7 medio, que es cerrado, a 9, que es abierto. Este es un intervalo semiabierto por la derecha. Esto es igual que x pertenece al conjunto de los números reales, tal que x es mayor o igual que menos 7 medios y x es menor que 9. Segundo caso de las desigualdades simultáneas o desigualdades compuestas. En este tipo de ejercicio lo que me conviene realizar es dividir la desigualdad principal en dos partes y resolverlas independientemente. Como yo he hecho en este ejemplo, he dividido mi desigualdad principal en dos partes, que la primera sería 2x más 5 menor a 3x más 8, y la segunda sería 3x más 8 menor que menos x más 16. Ahora tengo que resolver independientemente estas desigualdades. En la resolución de la desigualdad 1, 2x más 5 menor que 3x más 8, voy a intercambiar los términos o voy a hacer una transposición de términos. Al lado izquierdo me quedan solamente las incógnitas y al lado derecho los términos dependientes. Esto le afecta a 3x, pasa al lado izquierdo con signo cambiado, que es negativo. Lo mismo pasa con el más 5, pasa al lado derecho con signo cambiado, que es el negativo. Ahora voy a reducir términos semejantes o voy a realizar mis operaciones aritméticas indicadas, lo que me queda en mi ejercicio. 2x menos 3x me queda menos 1x menor a 3. Observo que el signo de la incógnita no me puede quedar con negativo, por tanto lo tengo que multiplicar por menos 1. Al hacer eso va a afectar al signo de la incógnita, como también al resultado del miembro derecho, y también le afecta al signo de la desigualdad. Entonces esto va a quedar x mayor que menos 3. Ahora tengo que resolver la desigualdad número 2, que sería 3x más 8 menor que menos x más 16. Entonces también realizo las mismas operaciones anteriormente. Al lado izquierdo me quedan solamente los que llevan la incógnita. Entonces menos x pasa al lado izquierdo con signo positivo y este más 8 pasa al lado derecho con signo negativo. Realizando mis operaciones aritméticas o reducción de términos semejantes, queda al lado derecho 4x y al lado izquierdo me queda 8. Despejo el coeficiente de mi incógnita, que está multiplicando, pasa a dividir al 8. Al hacer esto, voy a simplificar o dividir 8 dividido entre 4, me va a dar como resultado el 2.
porque 4 es su múltiplo de 8. Finalizando el ejercicio, vamos a graficar lo que es el límite inferior, que parte de -3 hacia el más infinito. Luego el límite superior, que va del 2 positivo hacia el menos infinito. Voy a intersectar el límite inferior de -3 con el límite superior, que es +2, y voy a obtener los elementos comunes que van a satisfacer a la condición de mi desigualdad dada anteriormente. Para determinar mi conjunto de solución, obtengo la siguiente o el siguiente resultado. Mi conjunto de solución va de -3 hacia el 2, que es un intervalo abierto, tal que x pertenece al conjunto de los números reales y x es mayor que -3 y x es menor que 9. Entonces ya hemos terminado nuestro ejercicio. Le proponemos estos 3 ejercicios que pueden ir resolviendo en su cuaderno de práctico de la materia o en su archivador personal para finalizar este tema de inecuaciones o desigualdades de primer grado. Lo que se nos plantea o la orden de condición es la siguiente. Escriba el conjunto de solución en notación de intervalos y trace la gráfica del conjunto de solución de estos 3 ejercicios. Muchas gracias por su atención prestada en este tema. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Recordemos siempre mantener estas medidas de bioseguridad lavándonos constantemente las manos, usar el barbijo si salimos a la calle, si ingresamos a un comercio o a un hospital. Mantener una sana distancia para cuidarnos y para cuidarte. Y esta suspensión de clases no son vacaciones, por tanto, no hagan fiestas, no hay salidas a fiestas, no hay paseos ni viajes, no hay salidas a lugares concurridos. Pero sí, por favor, seamos responsables. Quedémonos en casa. Bolivia hoy más que nunca nos necesita. Tu municipio también te necesita. Quédate en casa. Toma conciencia de ello y por favor, mantengámonos lo más que se pueda en casa. Evitemos la propagación del COVID-19. Tú te cuidas, yo me cuido. Es responsabilidad nuestra cuidarnos. Que Dios nos bendiga. Hasta una nueva oportunidad.